¿cómo estamos? Bueno, hoy os traigo otra de esas películas míticas que la he metido también en el tema de películas navideñas porque es una película que se puede ver en cualquier época del año también, como los Goonies, el vídeo anterior. Pero bueno, Navidad y esas cositas pues como que se agradece un poquito más. Además, es el 40 aniversario ahora, justo estamos acabando el año y digo, bueno, voy a hacer el vídeo ya que si no ya va a ser el 41 aniversario. Contaba el propio Spielberg unos años después de haber estrenado E.T. el extraterrestre que todo esto surgió más o menos cuando él era pequeño debido al divorcio de sus padres, que para como llenar ese vacío que tenía de la ausencia de su padre se creó un amigo imaginario de carácter extraterrestre. Y eso se le quedaría un poquito en la memoria a lo largo de los años para lo que después sería el proyecto de E.T. Ya en el año 1978 quiso hacer una película que se iba a titular After School, que iba a tratar sobre unos niños y iba a incluir algunos de sus recuerdos de infancia, de cuando jugaba, de cómo vivió toda esa etapa con la ausencia de su padre y todo el tema. Pero este proyecto se acabó cancelando porque Spielberg se encontraba inmerso en el rodaje de 1941, que se alargó demasiado, y después empezó con el remontaje para reestrenar Encuentros en la tercera fase. Una cosa y otra se le alargó mucho el tiempo y quedó aparcado el proyecto de After School. Más tarde desarrollaría otro proyecto junto al guionista John Sayles, conocido por ser el guionista de Piraña y La bestia bajo el asfalto, dos peliculones de los 80 que vamos, es que no hay que perdérselo, que se llamaría Night Skies. La película iba a tener efectos especiales de Rick Baker, por lo tanto visualmente iba a ser bastante espectacular. Pero bueno, le ofreció un proyecto a la Columbia, con la que tenía bastante contacto en aquella época, y le dijeron que no estaban interesados, que lo consideraban muy caro y que nada, que ese proyecto que no se iba a hacer. Y otro proyecto aparcado. Bueno, pasado el tiempo Steven Spielberg se metió en estos proyectos, uno de título que no sé si os sonará, igual lo conocéis, En busca del arca perdida, y estando en Túnez, por allí andaba la guionista Melissa Mathison, que en aquella época era novia y después fue esposa de Harrison Ford, y Steven Spielberg empezó a aplicarle un poquito la idea de After School y de Night Sky, y le pidió que si podía coger y escribir un guión, pero Melissa Mathison no estaba interesada. Decía que era mucha faena, que no tenía ganas de escribir, pero finalmente Spielberg, junto con su socia Kathleen Kennedy, acabaron convenciéndola. Esta desarrollaría una trama, aparte de lo que en principio era Night Skies, en que el grupo este de extraterrestres que venía a la Tierra dejaba abandonado a uno que en principio se iba a llamar Buddy, y entonces todo el tema de la amistad con el niño este que se encontraría porque estaba el extraterrestre desamparado en la Tierra. Le sumaría también algunas ideas de la idea que tenía en un principio Steven Spielberg para After School, y se dedicaba a escribir durante 5 o 6 días cositas que se le iban ocurriendo en el guión, se las presentaba a Spielberg, entre ella y Spielberg hacían 4 correcciones y otra vez vuelta a escribir. Finalmente el guión que tenía finalizado se iba a titular E.T. and Me. Lo que pasa que bueno, a Steven Spielberg le gustó mucho la historia y el guión, pero finalmente el título se cambiaría por E.T. el extraterrestre. Se realizaron un par de reescrituras, un par de borradores más del guión, en las que se quitó a un amigo de Elliot, que en un principio iba a estar interpretado por Corey Feldman, y se añadió toda la secuencia de las bicicletas, además de la secuencia de la borrachera de E.T., que además también la tiene Elliot, que fue una idea de la propia Mathison. Les preguntaron también a los niños, cuando estaban haciendo el casting y tal, qué superpoder les gustaría que tuviera un personaje extraterrestre, y todos coincidieron en que pudiera curar. Entonces por eso vemos que E.T. tiene el superpoder, entre comillas, de la curación. Cuando te haces un corte, te cura, cuando hay una planta que está marchita, la toca y también coge y vuelve a revivir, y todas esas cositas. De nuevo se puso en contacto Steven Spielberg con Columbia, y la Columbia le volvió a decir que no le interesaba el proyecto porque además lo consideraba ridículo y que era una película tipo Disney y que ellos no producían películas como las que hacía Walt Disney.
Madre mía, el dineral que perdieron. Así que Spielberg se fue a hablar con Sid Sheinberg, que en aquella época era el gerifalte de NCA, que era lo que después se convertiría en Universal Studios, o la compañía que compró Universal Studios, con la que ya había estrenado Tiburón, y llegaron más o menos a un acuerdo para que distribuyera la película. Que de hecho Sheinberg ha estrenado de Steven Spielberg bajo su mandato en Universal Tiburón, E.T. y Parque Jurásico, por decir alguna. Como no sabían si funcionaría o no funcionaría la película, dijeron, mira, te vamos a dar un presupuesto bajo, le dieron 10 millones de dólares solo, que además venían de una financiera que no los ponía, de hecho, Universal para no perder dinero, y vamos a buscar actores que sean poco conocidos, menos uno o dos, para que el presupuesto no se nos vaya de madre. Que de hecho, del presupuesto, como ahora os contaré un poquito más tarde, 2 millones se fueron solo para la creación de E.T. y los otros 8 para todo el tema de sueldos, de todo el equipo, rodaje y todo el tema. Pero 2 millones, E.T., para flipar. Bueno, en principio tenemos a Henry Thomas como Elliot, el amigo de E.T., que había participado en un par de películas y tal, pero tampoco no había tenido un lanzamiento, era un niño, tenía 10 años por aquella época, pero la prueba que hizo junto a Steven Spielberg fue tan emotiva, porque le contaba de que venían unas personas a llevarse a un amigo suyo extraterrestre, y yo he visto la prueba porque están los extras y tal, y se puso a llorar ahí como una magdalena, y cuando acabó la prueba le dijo Steven Spielberg literal, porque se ve en los extras, el trabajo es tuyo, y por eso lo consiguió, por la prueba súper emotiva. Después ha seguido con su carrera en el cine, ha salido en películas como Guns of New York, en Balmain, ha salido también en series de televisión, en CSI, en las series sobre todo que están producidas y creadas por Mike Flanagan, este nuevo gurú del terror, esta de House of Haunted Hill, La mansión de Bly Manor, todas estas que están en Netflix, Misa de Medianoche, que son una serie de terror muy guapas, y yo os recomiendo que veáis. Henry Thomas va haciendo diferentes papeles en cada una de ellas. Como curiosidad, en la escena en que Henry Thomas o Elliot le enseña los juguetes a E.T., todo ese diálogo estuvo prácticamente improvisado en su totalidad por Henry Thomas. Después tenemos a Pat Wells como la voz de E.T., una señora que es profesora de 80 años, que era una fumadora empedernida, y que debido a esa característica voz que le había hecho el fumé que apunta pala, fue la que le puso la voz de las 4 palabras que dice E.T. en casi todos los idiomas, incluido el español. O sea que lo dobló en español, en francés, en italiano, en un montón de idiomas, era la misma voz. Aunque se rumorea que también hubieron otras 16 personas, incluso animales, que se utilizaron para hacer sonidos de E.T., que participó el propio Steven Spielberg, Debra Winger, que es la chica que sale protagonista en Oficial y Caballero, una esposa del que se encargaba del sonido, que estaba resfriada cuando estaba durmiendo roncando, que si nutrias, que si caballos, yo qué sé. Un montón de cosas se utilizaron para los sonidos que hacía E.T. Como curiosidad, Pat Wells también es la voz de Boushh, el cazarrecompensa este que sale en El retorno del Jedi o del Jedi, que es Carrie Fisher, la princesa Leia, cuando va disfrazada para ver si puede rescatar a Han Solo, y Jabba the Hutt finalmente la hace prisionera. Pues este cazarrecompensa, la voz esa tan rara que tiene, también la ha ido esta señora. Después tenemos a Robert McNaughton como el hermano mayor de Elliot, Michael, y que vendría a ser una representación de Steven Spielberg ya en su adolescencia. Igual que Elliot era una representación de un Steven Spielberg en su infancia. Porque, según ha dicho el propio Spielberg, esta película es la que tiene más datos biográficos de su vida y la que considera la película más personal de todas las que ha hecho. Curiosamente, Robert participaría en alguna película más, allá por los 80, en alguna obra de teatro, pero finalmente dejó la actuación para dedicarse a ser cartero del servicio postal de los Estados Unidos. Después tenemos a Drew Barrymore como Gertie, la hermana pequeña de Michael y de Elliot, que al principio le tiene bastante miedo a E.T., pero que después se encariña con él, y la pobre muchacha, Drew Barrymore, lo pasó fatal durante el rodaje, porque ella sabía que era un muñeco, por decirlo de alguna manera, pero consideraba que estaba vivo. O sea, incluso Steven Spielberg
se contaba una anécdota que puso 2 personas exclusivamente para cuando Drew Barrymore iba a hablar con ET, que lo pudieran manejar y todo el rollo, para que pareciera que de verdad interactuaba con un ser vivo. Barrymore debutó con 4 años en una película que es una ida de olla, protagonizada por el desaparecido William Hart, que se llama Viaje alucinante al fondo de la mente, una flipada. Y previamente a la película de ET hizo un casting para ser la niña protagonista de Poltergeist. Spielberg sobre todo la contrató por el desparpajo y la imaginación que tenía, porque cuando se presentó al casting le dijo que tenía un grupo punk, que iba haciendo conciertos por todo el estado, por todos los Estados Unidos y tal, y le vendió la moto a Steven Spielberg, una niña, ya ves tú, súper pequeñaja, que tenía 6 años en aquella época, y Spielberg dijo, contratada. Bueno, después lamentablemente, con 13 o 14 años, cayó en un pozo de drogas, de alcohol, estuvo en clínicas de rehabilitación, intentos de suicidio, bueno, una locura de vida, hasta que finalmente pues salió de todo eso y ya volvió a recuperar su carrera de actriz, de productora, y de hecho pues no le ha ido nada mal. Escribió un libro que se llamaba Little Lost Girl, la pequeña niña perdida, o algo así, o la pequeña perdida, autobiográfico sobre todo esos años que había pasado de alcoholismo y drogadicción y todo, y ahora mismo tiene un show en la televisión, tipo de estos de entrevistas y una especie de late night, una cosa así. Después tenemos a Dee Wallace como Mary, la madre de Elliot, Gertie y Michael, que vendría a ser una representación de la madre del propio Spielberg en la época en la que pasaba por el divorcio de su padre. A Dee Wallace la hemos podido ver en películas como Aullidos o, por ejemplo, un peliculón basado en un libro de Stephen King que se llama Cujo o Cuyo, aquel San Bernardo que coge la rabia y la mitad de la película se pasa acechando al personaje de Dee Wallace con su hijo. Esa película es tremenda. También la hemos podido ver en Las colinas tienen ojos, en Critters, y últimamente tenéis un vídeo por aquí por el canal que os dejaré enlace. Vi Jeepers Creepers 4 Reborn o Retour o algo así, que no me gustó nada. Ahí tiene un papel también de Wallace. Sale de una señora que va con su marido con un viaje por carretera y aparece el Creepers y bueno, y pasan cositas. Después tenemos a Peter Coyote como Kiss, el agente del gobierno, que precisamente se llama Kiss porque por las llaves que lleva colgadas todo el rato en el cinturón, que por eso lo reconocemos. Cuando escuchamos el tintineo ese clink, 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 ya sabemos que va a aparecer. Y este se llevó el papel por una cosa muy curiosa. Resulta que cuando estaba haciendo el casting para Indiana Jones en busca de la arca perdida, Steven Spielberg se presentó, lo llamó la gente y le dijo a Peter Coyote, oye, ves, lleva un sombrero fedora, ves vestido así, de tal manera y tal, que van a hacer una película Steven Spielberg sobre un aventurero y tal. Cuando entró al casting se tropezó con la barra, porque como muy alto, con la barra que tenía las luces, se ve que cogió y se cayó al suelo. Steven Spielberg se quedó mirándolo como diciendo, pero este tío ¿quién es? Pero se acordaba de su cara de haberlo visto en alguna película. No pasó el casting, evidentemente, de Indiana Jones en busca de la arca perdida, pero cuando fue a rodar ET, se acordaba de él y entonces lo llamó para que hiciera del agente este del gobierno. Después tenemos a C. Thomas Howell, uno de los amigos de Michael, el hermano mayor de Elliot, que también debutaba con esta película, y después lo veríamos en Rebeldes, aquella película que juntó a Patrick Swayze, a Tom Cruise, a Ralph Macchio, y que fue como un poco el lanzamiento de las nuevas estrellas que después durante los 80, los 90, y bueno, Tom Cruise está ahora con los Misiones Imposibles, pues ya lo veis, reventándolo. Lo hemos podido ver en películas también como Amanecer Rojo, The Amazing Spider-Man, junto con Andrew Garfield, y en series como The Walking Dead, en CSI y un montón de series más. Curiosamente, Howell, esto lo dejo como un dato curioso que ya lo ampliaré, pasó también el casting para hacer de Marty McFly en la película De Regreso al Futuro, antes que Michael J. Fox y que Eric Stoltz, algo así se llama. Pero bueno, eso ya lo explicaré cuando llegue los vídeos de la trilogía de Regreso al Futuro, que llevo tiempo que lo quiero hacer, pero por unas cosas o por otras, pues lo voy dejando, pero ya me tengo que poner en marcha. Después tenemos a Erika Eleniak, que literalmente en los títulos de crédito pone la niña que le gusta a Elliot o algo así, una cosa muy curiosa, y que bueno, debutó con esta película. Después la reconoceríamos por salir en Los Vigilantes de la Playa,
por sus múltiples portadas en la revista Playboy y sobre todo por aquella película que es, vamos, buenísima, de acción y un poquito de comedia, protagonizada por Steven Seagal y Tommy Lee Jones, que es Alerta Máxima. De las mejores películas de Steven Seagal, que tiene 4, buena. Las demás, madre mía. Bueno, el rodaje empezaría en septiembre del año 1981 bajo el título secreto de Boys Life, que os dejo un enlace por aquí para el vídeo de Gremlins, porque en Gremlins os explico unas anécdotas sobre algunos títulos falsos que se han utilizado para rodar películas de Steven Spielberg, por si le quieres echar un vistazo. De hecho, Spielberg, como estaba tan celoso de que nadie le plagiara el argumento, cuando tenían que leer el guión los actores, tenían que registrarse con una tarjeta antes de entrar a cogerlo para que en todo momento él supiera quiénes estaba tocando el guión, quién lo estaba leyendo y qué estaban haciendo con él. De hecho, Peter Coyote explicaba una anécdota porque cuando le envió Steven Spielberg el guión para que se lo leyera, llegó un mensajero de la Universal, entró con él a su casa, se sentó allí en la mesa del comedor, mientras que Peter Coyote se estaba leyendo el guión. Una vez que se lo acabó de leer, cogió el mensajero y se lo volvió a llevar. Una cosa alucinante. El rodaje se completaría en nada más y nada menos que 61 días. Nada, 2 meses y 1 día. Y entonces lo repartieron de la siguiente manera. Los primeros 2 días rodaron en una escuela secundaria de Culver City toda la escena aquella de las ranas y cuando Elliot besa a la niña y todo el follón aquel que se monta. Después se irían a rodar durante 11 días a las localizaciones de Rothschild y Tuyunga. Las escenas exteriores de la casa se rodarían en Lonzo Street y el resto de escenas de los interiores de la casa lo hicieron en unos estudios que tenía Universal en Culver City, donde también tenían todo lo de la nave espacial, un plató donde habían montado una especie de bosque y todo el tema para rodar las escenas finales de Elliot y E.T. Las últimas escenas que se rodaron fueron en Crescent City, en el Bosque Rojo, donde se rodó todas las escenas del final fuera de plató de la despedida de Elliot con E.T. Spielberg rodó en orden cronológico y sin storyboard para provocar que los personajes, como pasó con los Goonies, que os lo explico en el vídeo de los Goonies, os dejo por aquí el enlace, para que cogieran cariño a E.T., cada vez fueran cogiéndose más cariño entre ellos como si fuera una familia, y que el final, con todo lo que pasa en el hospital, la despedida de E.T. y todo el rollo, pues fuera lo más emotiva posible. Una curiosidad es que la escena del primer encuentro de Michael, el hermano mayor de Elliot, con E.T., que de hecho Elliot se lo enseña, no se lo esperaba, no lo habían visto, estaba en secreto la criatura. Y entonces cuando se echa para atrás y se caen las estanterías, Steven Spielberg eso ya lo tenía pensado. Dijo, este va a pegar un respingo porque se asustará cuando lo vea. Vamos a quitarle los tornillos que sujetan a las estanterías para que en cuanto le pegue un pequeño porrazo se caiga todo. En esa misma escena, Drew Barrymore entraba y también veía por primera vez a E.T. y Steven Spielberg le dijo, cuando entres y lo veas, grita. Y bueno, y la niña casi, vamos, se desgañita gritando cuando ve al E.T. porque en un principio, pues, como os he comentado antes, la verdad es que le daba un poquito de mal rollo. Henry Thomas fue el primero en ver a E.T. interactuando con él y todo el tema, y tuvo que guardar el secreto. No le podía decir al resto de las personas del rodaje, al resto de actores, qué apariencia tenía ni nada. Para que se sorprendieran cuando lo vieran. Para que todo tuviera más realismo, Spielberg lo que hacía era que los que manejaban a E.T., que eran unas 6 personas, incluida a su creador, Carlo Rambaldi, que se lo explicaré ahora, estaban en una habitación aparte. Entonces todos los cables para manejar el animatrónico estaban metidos por el suelo y veían todos los movimientos y todo lo que iban haciendo por un circuito cerrado de televisión. Entonces, claro, el E.T., tú entrabas en una habitación y estaba el E.T. allí solo. Tú no veías a nadie manejándolo ni nada. Y como los cables iban por el suelo, tú te podías creer que estaba vivo de verdad. Otra curiosidad es que si os fijáis en la primera parte de la película, hasta que aparece el personaje de Kiss entrando en la casa con aquella escafandra o aquel traje que lleva de contención por posibles virus y todo el rollo, no se les ven a ninguno de los personajes, excepto la madre, a Mary, de cintura para arriba.
Y se ve que esto era una cosa que le hacía gracia a Steven Spielberg para que se viera todo desde la visión de los niños, como solía hacerse en los dibujos de su admirado Tex Avery. Hay alguna referencia, como os he dicho, a la vida de Steven Spielberg, sobre todo la escena aquella en la que Elliot se quiere quedar en casa para jugar con ET, que pone el termómetro en la bombilla y todo el rollo. Pues se ve que esto era una cosa que solía hacer Steven Spielberg de pequeño, que le hacía a su madre. Su madre lo sabía, pero entraba un poco en el juego. Cuando no quería ir a la escuela y se quería quedar montando y revisionando todas las películas que había rodado con su cámara de 8 milímetros, pues hacía el rollo de ¡ay, tengo fiebre, mamá! Y la madre como decía, bueno, pues quédate aquí en casa. Y se dedicaba a eso, a juguetear con sus cámaras y bueno, gracias a esa madre, lo que nos ha traído Steven Spielberg. Este tuvo un preestreno en un cine de Houston, en Texas, pero su estreno internacional, por decirlo de alguna manera, fue en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes en mayo del año 1982. Y después se estrenaría ya oficialmente en junio de ese mismo año en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Steven Spielberg firmó un acuerdo con Universal de llevarse un porcentaje de los beneficios de la película. Universal le dijo que sí porque no tenía ningún tipo de fe en el proyecto. ¿Sabéis cuánto ganaba al día mientras que estuvo en cines la película ET? $500,000. Porque la película costó 10 millones, pero es que recaudó 792 millones. O sea, Spielberg no es que se hiciera millonario, es que ya ahí ya se podía haber retirado. La volvieron a reestrenar en julio del año 1985 porque, claro, se había hecho dinero, un poquito más de dinerito. Y después se comercializaría en VHS y en Laserdisc, famoso Laserdisc, que bueno, fue el precursor del DVD después de Blu-ray. Que de hecho, para el tema de la piratería, las películas en VHS de ET eran de color verde. Y se llegaron a vender solo en Estados Unidos 75 millones de copias. O sea, es que es una locura. Bueno, efectos visuales de ET. En un principio fue contratado, especialista en efectos especiales, Ed Burrows, que había trabajado con Steven Spielberg en Busca de la Arca Perdida. Lo que pasa es que los diseños que hizo no le acabaron de gustar a Steven Spielberg y entonces pues como que lo rechazó. Curiosamente, todo este prototipo y todo esto que hizo Ed costó $700,000 que fueron directamente a la basura. Entonces se puso en contacto con Carlo Rambaldi, otro técnico en efectos visuales que ya había hecho las criaturas o los extraterrestres de Encuentros en la tercera fase y todo el pedazo de King Kong de la versión del año de 1976, que es espectacular, y tenía que tener listo a ET en 3 meses, trabajando, vamos, de sol a sol. Finalmente costaría $1,500,000 la criatura de ET, más los 700.000 que se habían perdido por los otros diseños, $2,200,000 que se fueron de los 10 millones del presupuesto, como os he dicho antes, a la creación de ET. Curiosamente, el aspecto ese pequeñito que tiene, de color barro y todo el tema de ET, es porque Spielberg lo quiso diseñar como si fuera un granjero, que de hecho están aquí en la Tierra recolectando plantas y cosas así para llevarse a su planeta, o sea que es una raza de granjeros. Rambaldi se inspiró en el cuadro Woman of Delta, la mujer del Delta, para el tema de los cuellos largos, porque allí salían unas mujeres con unos cuellos muy largos, le hizo gracia y dijo, lo voy a añadir a mi diseño de ET. Y después también se basaría en un montón de caras, incluso en caras de felinos, en gatos y cosas así, para hacer la cara redonda de ET, los ojos y todas esas cosas. El tema del cuello largo es una curiosidad porque resulta, igual que los perros y todo el rollo, tú juegas con un perro y cuando un perro te deja que le toques el cuello y todo el rollo, que es normalmente donde suelen atacarse unos a otros, es que te está dando totalmente confianza. Pues el tema del cuello de ET igual. Cuando ET tiene confianza con los niños y todo el tema, alarga el cuello para enseñar su parte más vulnerable, como diciendo, confío en vosotros. Es una flipada, esto lo he visto yo en los extras, que no tenía ni idea, La productora Kathleen Kennedy también participó en parte en el diseño de la criatura, porque se fue al Instituto de Ojos Jules Einstein, que se dedican a hacer ojos de vidrio para gente pues, que se ha quedado tuerta, que ha perdido un ojo y tal, y contrató a gente de este instituto
para que desarrollaran los ojos de la criatura de E.T. porque eran súper importantes para que la gente se identificara y entrara al trapo de creerse la criatura de E.T. por esos ojos tan grandes y esa mirada que tenía. Se crearon varios tipos de ETs, sobre todo de la cabeza, que era lo que más manejaban en plan animatrónico, porque el resto del cuerpo, los brazos y tal, ahora lo explicaré. Se creó uno que hacía 30 gestos con la cara y 30 gestos con el cuerpo. Otro que podía hacer hasta 86 movimientos diferentes, o sea, una cosa alucinante. Después se creó un traje que llevaban un par de personas de estatura pequeña, Tamara de Traus y Pat Billon, que lo utilizaban pues cuando tenía que caminar un poco y para 4 cositas y tal. Y después había un chaval, Matthew de Merritt, que tenía 12 años y había nacido sin piernas, que sobre todo lo utilizaron para las escenas en las que E.T. está borracho, pega 2 pasos y se cae y cositas así. Se ve que el calor que pasaban con el traje este puesto, que era de goma, caucho, no sé qué, era alucinante, pero es que además tenían que aguantar la cabeza animatrónica que pesaba entre 6 y 7 kilos. Pa' flipar. La encargada de los movimientos de los brazos y las manos de E.T. fue una chica de nombre Caprice Roth, que la contrataron porque tenía los brazos y sobre todo los dedos muy largos y es la que hace los movimientos de las manos de E.T. y todo el rollo. Es alucinante. Una curiosidad es que la empresa Mars Incorporated, que es la propietaria de los M&M's, no quiso dejar que se utilizaran sus caramelos en la película porque decían que la criatura iba a asustar a los niños y iban a bajar las ventas de M&M's. Entonces entró por allí otra compañía de caramelos, Hershey Company, que dijo, bueno, pues nosotros sí que queremos. Y evidentemente se ve que empezaron a vender caramelos después de la película. Vamos, sacaron beneficios ya de por vida. Respecto a la banda sonora, para John Williams fue un desafío desarrollar una música sobre una criatura que tenía que intentar, por medio de la música, aparte de las imágenes, que la gente empatizara con ese bicho bastante feo y bastante extraño. Si os fijáis en la música de la película, en un principio empieza con unos temas que te hacen como un poco de desconfianza, un poco de peligro. ¿Quién son estas criaturas? Que no acabamos de ver bien cuando está allí E.T. con unos cuantos más recolectando plantas. ¿Son una amenaza? ¿Vienen a invadirnos? ¿Qué son? Pero poco a poco esa música, según E.T. va avanzando en la historia junto con Elliot, que ya empieza a tener confianza en él, se deja ver y todo el rollo, poco a poco esa música se va convirtiendo en más familiar y se va poniendo un poquito más suave. Nos deja poco a poco entrever los 4 acordes, que después será el tema conocidísimo central de E.T., que es el del primer vuelo de Elliot con él en la bicicleta, que ya será el sumum de la banda sonora. Vosotros fijaros cómo las cosas. Normalmente cuando tú haces una película y se compone la música y todo el rollo, tú vas pasando la película y vas grabando y ajustando la música con la orquesta a lo que vas viendo la peli. Pues en este caso le gustó tanto la música que le presentó John Williams a Spielberg que lo hizo al revés. El montaje de la película lo hizo acorde a la música, pues alargaba planos, recortaba. Ahora aquí lo ponía un poquito más lento, un poquito más rápido, para que la música quedara clavada a la película, para alucinar. Bueno, se llevó un montón de premios, se llevó que si un Globo de Oro, que si un Oscar, que si un Grammy, que si un premio Saturn, que si un BAFTA. Yo que sé la de premios que se llevó John Williams por esta banda sonora. Que de hecho John Williams siempre ha dicho que el que le den premios y reconocimientos y todo esto, que vale, que a él le gusta, porque sobre todo lo que le hace es querer superarse, querer hacer música mejor, implicarse más en los proyectos, y entonces es como una especie de empuje para que pueda seguir. Pero bueno, ya se nos retira con la última película que se estrena el año que viene de Steven Spielberg, no de Indiana Jones, sino otra que ha hecho. Ya ha dicho que coge y deja la batuta, y bueno, siempre podremos seguir disfrutando con su música durante un montón de años. Si tenéis bandas sonoras o siempre en algún sitio podéis encontrar la música de Williams. Una curiosidad sobre E.T. y es que en noviembre del año 1982 salió E.T. el álbum en vinilo, que además llevaba un cuento de 20 páginas con algunas cortes de la banda sonora de John Williams y una canción hecha
por Michael Jackson, que esto fue un proyecto que quiso hacer Michael Jackson en colaboración con Steven Spielberg y con John Williams, y que estuvo producido por Quincy Jones. Y entonces iba sobre esto, salía Michael Jackson narrando a modo de cuento, que tú podías ir leyendo la historia de E.T., se escuchaba a E.T. de fondo, efectos especiales. Hizo una canción especial para el álbum que se llama Someone in the Dark. El libro este que os digo lleva también fotos de la película, y también te venía un póster que salía Michael Jackson junto a E.T. Una cosa para flipar. Pero bueno, hubo follón con el disco este, de E.T. el álbum. En aquella época Michael Jackson tenía un acuerdo con la compañía Epic Records y dejó que el álbum lo grabara con MCA Records, que era la productora musical de Universal, a cambio de dos condiciones: que no sacaran el álbum antes de Navidad del 82, porque era cuando iban a lanzar Thriller, que voy a decir de Thriller, y sobre todo que la canción esta de Someone in the Dark no la comercializaran como un single. ¿Qué hizo MCA Records? Se lo pasó todo por el forro. La sacó en noviembre del año 1982 y envió un montón de singles a las emisoras de radio para que lo pusieran. ¿Qué hizo Epic Records? Cogió y los denunció. Le puso una demanda por $2 millones, que retiraran el disco, que no pudieran comercializar el single y que no pudieran volver a grabar nunca más en la vida con Michael Jackson, y ganaron. Entonces, claro, este álbum de E.T. se ha convertido pues en una pieza de coleccionista, tanto para los que quieren la película como para los que le gustan Michael Jackson, y bueno, más desde que falleció. Y se han llegado a pagar hasta $1.600 por una copia del álbum, que si os metéis en algunas webs de estas de venta, lo podéis encontrar, y vale, vamos, un pastonazo. Después la canción se incluyó en una edición especial de Thriller, y después en The Ultimate Collection de Michael Jackson también se incluyó la canción esta de Someone in the Dark. Y de hecho también ganó un Grammy como mejor álbum de carácter para niños o infantil en el año 1984. La película fue nominada a 9 Oscars, incluyendo el de mejor película, que se llevó Gandhi, dirigida por Richard Attenborough, y que el propio Richard Attenborough no acababa de entender, porque decía que la película era súper entrañable, que la película le había gustado mucho y que él lo que hacía era películas históricas y unos rollos patateros, que no acababa de entender cómo le habían dado a él el Oscar y no a Tel Extraterrestre. Finalmente ganaría 4: mejor banda sonora, mejor efectos de sonido, mejor edición y mejor efectos especiales. Y como suele hacer el National Film Registry, o el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca de los Estados Unidos, la registró como película de interés cultural en el año 1994. La edición del 20 aniversario de E.T. se estrenó en marzo del año 2002, de hecho ahora estamos haciendo este vídeo 40 aniversario, y la verdad que fue un lavado de cara que le hizo a la película Steven Spielberg, que no agradó a muchos fans de la película. Básicamente él explicaba que en los años que rodó la película no pudo mejorar, no pudo tener tiempo para acabar de perfilar el animatrónico de E.T., y que por eso intentó arreglar en la película esta del 20 aniversario digitalmente, con efectos de CGI creados por Industrial Light and Magic, las cosas que no pudo incluir en la película en su día. Igual que un par de escenas inéditas que había, una en la que Gertie le decía a su madre que Helios había ido con E.T. al bosque, y otra en la que E.T. se estaba dando un baño, que en su día lo rodaron con un animatrónico pero no quedó bien, y en la edición del 20 aniversario lo podemos ver digitalmente. También se modificaron expresiones de la cara. Al principio, cuando E.T. sale corriendo por el maizal, que era una luz roja en un rail de estos de las cámaras en la versión original, y en esta pues se ve a E.T. corriendo, E.T. que va corriendo con las manos, que se fijaron sobre todo cómo corrían los primates, los gorilas y todo el tema, porque claro, E.T. tiene los brazos muy largos, pero las patitas, vamos, son unos pies y ya está. Y entonces, pues claro, tenía que correr con las manos. También se modificaron las luces y un poquito el aspecto de la nave en la que viene E.T. y alguna cosita así. Lo que no añadió Spielberg fue una escena en la que salía Harrison Ford, que no se le veía bien, estaba sentado en una silla así con medio sombras y tal, que hacía de director de la escuela de
Elliot, y entonces lo llevaban al despacho del director por todo el follón ese de la borrachera y todo lo que había liado con las ranas. Pero finalmente esta escena no se incluyó. Otra modificación que tampoco gustó a los fans fue lo del tema de las armas. Cuando es el vuelo con todos los amigos de Michael y va Elliot y que hay unos policías con unas metralletas o unas escopetas o algo así, lo cambió por walkie-talkies porque Steven Spielberg decía que aquello, pues claro, que era muy violento y todo el rollo, en aquella época que no se había fijado, pero que cuando fue padre dijo, ostras, ¿cómo puedo poner en la película unas personas con armas que van a detener a unos niños? Y por eso dice que lo modificó. Se hizo un estreno en Estados Unidos, evidentemente, multitudinario, y John Williams dirigió la música en directo con una presentación previa de Steven Spielberg. En diciembre de ese mismo año se comercializó una edición en 2 discos, en DVD, y después ha salido en Blu-ray, en la que se incluía un montón de extras y un montón de cosas, aparte de la película, la versión original y la versión modificada. Cuando se estrenó la película, al cabo de un tiempo, Spielberg y Matheson se juntaron para hacer un esbozo de una idea que se iba a llamar ET2, Nocturnal Phrase o algo así. Básicamente ET2, miedos nocturnos. Pero finalmente consideraron que era bastante terrorífico porque, rescatando la historia aquella de Night Sky, ET y sus amigos iban a ser secuestrados por una raza que estaba enfrentada en una guerra a la raza de ET y se tenían que poner en contacto con él y todo el rollo. Pero claro, no quiso cargarse todo lo que había hecho con la primera, que vosotros veis a unos ETs metidos en una guerra luchando, y se ven súper pacíficos, y entonces al final no lo llevaron a cabo. Después, en el año 2005, tuvo una reunión Spielberg con Drew Barrymore para hacer una continuación, ET El Regreso o algo así se iba a llamar, pero bueno, tuvieron conversaciones, pero al final tampoco se llevó a cabo. Sí que se realizó una secuela a modo de libro, ET La historia del planeta verde o algo así, que te explicaba un poquito la vida de ET en su planeta natal, como recolector de plantas, en plan granjero y todo el rollo. En noviembre de 2019, la empresa Xfinity hizo un anuncio de 4 minutos que se titularía ET A Holiday Reunion, la reunión de vacaciones. Y básicamente era Henry Thomas volvía a reencarnar a Elliot, ya adulto, con familia, con hijos y tal, y ET volvía a la Tierra en ese año 2019 para ver cómo había evolucionado la raza humana, para ver a Elliot y a su familia. Le enseñaban internet, le enseñaban los móviles, le enseñaban un montón de cosas. Y esto se hizo con permiso de Steven Spielberg, que la empresa le pidió un poco de si podían hacerlo y tal. Se utilizó también un poco de la música de John Williams y utilizaron una marioneta, no se hizo con CGI ni animatrónicos ni nada, y básicamente es eso, el ET viendo cómo ha evolucionado todo el tema tecnológico en el planeta Tierra. Y está considerado, por decirlo de alguna manera, como canon, como si fuera un cortometraje de 4 minutos, en plan segunda parte de ET. En octubre del año 1983 salió una novela del escritor español Domingo Santos titulada El extraterrestre rosa, que se la dedicó a Steven Spielberg, comentándole que allá por los años 60, el año 65, una cosa así, con una historia de un extraterrestre que llegaba a la Tierra y que era muy similar todo lo que pasaba con la historia de ET a lo que pasaba con su libro publicado en el año 1965, que este libro se titulaba El visitante. Lo que pasa que, bueno, Spielberg se quitó de encima el tema diciendo que él en el año 1965 estaba en la escuela secundaria y que no había tenido oportunidad de leer el guión. Y así se quedó la cosa. Pero vendrán más cosas, esperaros. Después el dibujante de aquí de Barcelona, Joaquín Blázquez, quiso también demostrar que se había copiado un personaje que él había creado para una editorial de cómics 7 años antes de estrenar la película, que se llamaba Melvin, y que el diseño era exactamente igual al que se hizo después para ET el extraterrestre. Pero bueno, todas estas cosas, ya sabéis, por falta de dinerito, si te tienes que enfrentar a una mayor como Universal o a un director como Spielberg y tal, al final todo esto pues se lo lleva el agua y no pasa nada. Como dato curioso,
los que habéis visto la trilogía de precuelas de Star Wars, en el episodio 1, La amenaza fantasma, en la escena del Senado, se puede ver en un rinconcito a 3 o 4 personajes pertenecientes a la raza de ET, que son parte de allí como del Senado. De hecho, hay muchas referencias en la película de ET el extraterrestre que se comenta como que las películas de Star Wars son un canon dentro del universo de ET, más que nada porque Helio le enseña los juguetes y todas esas cosas. De hecho, también ET, hay una escena muy buena cuando va disfrazado en Halloween con la sábana, se cruza con un niño que va disfrazado de Yoda y empieza a decir mi casa, como si lo reconociera. Esto también hay por ahí algunas teorías que dicen que ET podría ser un caballero Jedi, sobre todo por el tema de la curación, por el tema del contacto que tiene con Helio, más o menos parecido a lo que es el tema de la fuerza. Pero bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Ya para finalizar, como no, cuando una película tiene éxito, pues empiezan a salir copias. Y las hay de mejores, y las hay de peores, las hay de más amables o las hay de menos amables. Por ejemplo, Gremlins tuvo los Critters, tuvo los Ghoulies y un montón más, que os explico en el vídeo de los Gremlins. Pues de ET salieron dos, que quería resaltar estas dos. Una fue la horrible y horripilante Mi amigo Mac, que si no la habéis visto recomiendo que la veáis, pero en plan película mierder. Pero la mejor de todas fue de los humoristas, los hermanos Calatrava, el ET y el Otto. Esa, si no la habéis visto, es que ya tenéis que estar quitando el vídeo y buscarla como podáis. El ET y el Otto, vamos, es una película para la historia. Y hasta aquí pues este 40 aniversario explicando 4 cositas de todas las ediciones de ET, el anuncio ese que hicieron, curiosidades, anécdotas y demás, como suelo hacer en estos vídeos. Dejadme en comentarios qué os pareció la película, qué os pareció la versión del 20 aniversario, soléis ver esta película con vuestra familia en esta época navideña y todas esas cositas. Dar like, sobre todo like, suscribiros si no estáis suscritos y es la primera vez que aparecéis por aquí por el canal, que yo os lo agradezco. Compartir el vídeo y todas esas cositas y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!